el cafecito. Y ya atardeciendo le dice, por favor, tráigame un tecito. Y le llevó el tecito. Entonces el ayudante se le acerca y le dice, mire jefe, usted es una persona muy importante. No se ve bien que usted esté hablando así en diminutivo. Matecito, cafecito, tecito, eso no está bien. Le dijo, vale, gracias. Y al día siguiente el ayudante se le acerca y le dice, jefe, ¿le traigo algo de comer? Le dice, no tengo apeto. Ese es un chiste argentino hecho por un argentino. Yo solo estoy repitiendo lo que me dijo mi querido amigo. Muy bien, hablábamos de la tentación en el huerto. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí en el capítulo 3, el Génesis. Y ahora vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Padre, reconocemos nuestras insuficiencias y nuestras torpezas. Pedimos que ilumines nuestra mente y nuestro corazón por tu Espíritu, para que podamos comprender tu santa palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana aquí. Gloria sea tu nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, en Génesis capítulo 3, el maligno Satanás, Lucifer, el enemigo de Dios, el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, todos esos son nombres para la misma persona. Se acerca a la mujer, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Observe ahí esa expresión, que era bueno para comer. Y enfatizo esa expresión, para comer. Eso tiene que ver con nuestro cuerpo, con la parte física nuestra. Y luego dice, en segundo lugar, y que era agradable a los ojos. Eso tiene que ver con emociones, Y luego dice, en tercer lugar, y el árbol, y árbol codiciable. Mire la palabrita, codiciable, para alcanzar sabiduría. Eso tiene que ver con vanidad, con orgullo. Y dice el texto, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué le había dicho Dios? No comáis. Y comió. Hasta ahí, el problema se hubiese podido resolver. Hasta ahí. La mujer comió. Si ella hubiese comido, y ahí se queda, Dios hubiese hecho algo soberanamente. Dios
disculpen mi vocabulario, quiero poner esto de la manera más clara, Dios hubiese matado a Eva. Y así como tomó del costado de Adán, bueno, Dios pudo haber tomado del otro costado de Adán y haberle hecho otra mujer. Y la raza humana hubiese podido continuar. Estoy hablando en teoría, lo que pudo haber ocurrido. Ahora dice allí, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Eva comió engañada. Lo dice Pablo por allá por 2 Corintios capítulo 11, que así como Satanás engañó. Ahora dice allí, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán lo hizo deliberadamente. Por eso cuando la Biblia habla de la entrada del pecado, Romanos 5:12, Pablo escribió, por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fue la desobediencia de Adán lo que causó la caída de la humanidad. De paso, fijaos que la Biblia dice, acabo de citar el texto, Romanos 5:12, por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Y Pablo dice por 1 Corintios 15, en algún sitio allí, que el primer hombre, Adán, de manera que la Biblia enfáticamente enseña que Adán fue el primer hombre creado por Dios. Por eso la supuesta teoría de la brecha tiene tantas objeciones, porque habla de una raza preadámica que fue la causante de la catástrofe en sí. Ahora, quiero que veáis ahí, y marcadlo en vuestras Biblias porque es importante. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, para satisfacer sus deseos físicos. Eso fue lo primero. En segundo, que era agradable a los ojos. Y en tercer lugar, era codiciable para alcanzar sabiduría. Muy importante. Fíjense, esto está en Génesis capítulo 3, al principio de las Escrituras. Id conmigo, por favor, a la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 2. Versículo 15.
¿Estáis siguiendo? Vale. Dice Juan aquí a sus lectores y a nosotros, no améis al mundo. Qué raro, ¿verdad? Dios ama al mundo, ¿por qué se nos manda que no amemos al mundo? La palabra mundo tiene más de una acepción, hay que leerla en su contexto. Jóvenes, predicadores, el principio hermenéutico más importante de todos es el contexto. Es el más importante de todos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, 1, los deseos de la carne. Eso de los deseos de la carne se corresponde con lo que dice allí en Génesis capítulo 3, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, para satisfacer la parte física. Los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos, que es la segunda cosa que dice Génesis 3, que era agradable a los ojos. Y dice Juan, y la vanagloria de la vida, que dice Génesis, codiciable para alcanzar sabiduría. Exactamente las tres cosas que Génesis 3, en ese versículo 6, lo mismo que dice Génesis 3:6, lo dice 1 Juan 2:15 y 16. Ahora ponedme atención, quiero decir esto despacio para que me entendáis. Esas tres cosas que se mencionan ahí son tres esferas. Para ponerlo de alguna manera, tres esferas. Son las tres esferas de tentación. Todas las tentaciones, todas, que un ser humano experimenta, todas, caen dentro de una de esas tres esferas. ¿Me seguís hasta ahí? Bien. Las tres esferas. No hay más. Toda tentación tú puedes situarla dentro de una de esas esferas. El ser humano, el hombre, fue probado en el huerto del Edén en esas tres esferas. Ahora, la tentación, voy a usar mi vocabulario, pero lo hago para que me entendáis. La tentación tiene un grado de intensidad. Alguien es tentado, grado de intensidad 5%, 10%, 20%, 50%, 80%. El fin de toda tentación es ¿cuál? ¿Cuál es el fin de toda tentación? Cuando tú te rindes, te sometes, cuando tú caes.
Tú resistes 80% y caes. Ahí es. Toda tentación es así. Yo no sé hasta qué grado resistió Adán, pero cayó. Y ahí termina la tentación, cuando uno cae. Ahora, fijaos que hemos visto dos pasajes. Génesis capítulo 3 y Primera de Juan capítulo 2. Bien, ahora quiero que me acompañéis a el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Dice allí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Quién? El Espíritu Santo, Dios mismo, lo llevó al desierto. ¿Para qué? Propósito: para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí es importante, siempre es importante, pero aquí, más que en ningún otro sitio, es importante pensar. Esto tiene mucho que ver con una doctrina que se llama Cristología, la doctrina de Cristo. Y también tiene mucho que ver con la doctrina de la Trinidad. Muy importante. La teología es importante. La doctrina es importante. Fíjense en esto. Cristo siempre ha sido, y lo será siempre, una persona divina. ¿Entendéis eso? Cristo es una persona divina. No me habéis oído mal. Lo voy a repetir. Cristo es una persona divina. Cristo no es Dios y hombre. Cristo no es eso. Cristo es Dios encarnado. Él no es dos personas, Él es una sola persona. Y es una persona divina. Como persona divina, Cristo tiene atributos divinos. Toda persona tiene atributos. Toda persona tiene atributos. Pero no es lo mismo atributo que persona. Son dos cosas diferentes. Toda persona tiene atributos, tiene características. Cristo, como persona divina, tiene atributos divinos. ¿Me seguís hasta ahí? Bueno. Esa persona divina, en un momento específico, concreto, puntual de la historia, se encarnó. Esto lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el pleroma es la plenitud,
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, esa persona divina vino a este mundo. Esa persona divina se encarnó, es decir, se hizo semejante a los hombres. Escuchen, Cristo no se hizo igual, se hizo semejante. Ahí la palabra humoi. Hay una iota ahí en el texto. Esa iota es importante. Semejante a los hombres. ¿Cuándo se encarnó esa persona divina? ¿Cuándo se encarnó? Incorporó en su persona divina cosas que él no poseía al encarnarse. Por eso Pablo dice que él se vació a sí mismo, tomando, incorporando, añadiendo a su persona algo que él no poseía. ¿Qué añadió? Naturaleza de esclavo. Lo dice Pablo allí en Filipenses 2, 7 y 8. Tomó, se apoderó de, añadió a su persona naturaleza de siervo, naturaleza de esclavo. Eso fue lo primero. Y dice Pablo después, haciéndose semejante a, no dice igual, semejante a los hombres. Y luego añade el apóstol, siendo hallado en la condición de hombre. Todos los que vieron a Jesús dijeron, este es el hijo de José y María, es el carpintero de Nazaret. Conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Lo vieron como hombre. Pero él no era una persona humana, él era una persona divina que se ha encarnado. Juan explica esto cuando dice allí en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 14, y el verbo, el logos, la manifestación visible de Dios, el memra, dice en el arameo. El verbo a sí mismo se hizo carne. En castellano dice el verbo se hizo carne, pero en el texto original el verbo ese, en la forma gramatical, está en la voz media, que significa que él a sí mismo voluntariamente se hizo carne y habitó entre los hombres. Mire, esto es importante para entender lo que dice Mateo 4. Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así como Adán en el huerto, el hombre en el huerto fue tentado y fracasó, el hombre cayó, desobedeció. Aquí el Señor es tentado, es probado. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
¿Por qué 40 días y 40 noches? Y yo creo que fueron 40 días y 40 noches literales, ¿eh? Yo no alegorizo la Biblia, dice 40 días y 40 noches. ¿Sabe lo que pasa ahí? Que el diablo, Satanás, el maligno, tuvo que esperar 40 días hasta que el Señor estuviese debilitado, para someterlo a la prueba. Esperó a que tuviese hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese sí que aparece ahí, ¿verdad? Hay un sí ahí. Si eres hijo de Dios. No es un sí de duda. Es un sí de afirmación. Es un sí que habría que traducirlo, si uno quiere ser fiel al texto original, ya que, o siendo el caso que, el diablo no duda que ese que tiene allí delante es hijo de Dios, que de paso, cuando a Cristo se le llama hijo de Dios, eso equivale a llamarlo Dios. Ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué? Esas piedras se podrían convertir en pan. ¿Para qué? Para que Jesús satisfaciese las necesidades de su cuerpo. Exactamente lo que pasó en el huerto. Era agradable para comer. Lo mismo que dice Juan en 1 de Juan 2, 15 y 16. Ahora, fíjese bien, la tremenda diferencia. Suponte que el diablo se te aparece en algún sitio, quiera Dios que no. El diablo se le aparece a David Robles. David, mei genoito. Que nunca ocurra tal cosa, que muera esa idea. Pero vamos a imaginar, y hay piedras por allí, David tiene hambre. Y el diablo le dice: David Robles, dile a esas piedras que se vuelvan pan. Y David tiene una tremenda hambre. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a esas piedras volverse en pan, convertirse en pan, si David le dice: piedras, volveos pan? ¿Cuánto tiempo le va a durar? ¿Le va a llevar? ¿Cuánto tiempo? Hasta que venga el reino. Y las piedras van a seguir siendo piedras. No es broma. Si Jesús solo hubiese pensado, no tenía que hablar, solo pensar que las piedras se volviesen pan, las piedras se hubiesen vuelto pan, solo con pensarlo. De manera que, esto es lo que estoy intentando decir, para cualquiera de nosotros, que el diablo nos aparezca y nos diga: dile a esas piedras que se vuelvan pan, técnicamente eso no es tentación, porque nunca ocurriría.
no tenemos la capacidad, pero para Cristo sí era tentación, porque Él podía no solo decirlo, solo pensarlo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo no apela a sus atributos. ¿Qué os parece? Cristo no le dice, hey, Satanás, apártate. Yo soy Dios y aquí mando yo. No hace eso. Apela a la palabra de Dios. Entonces, versículo 5, el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Pináculo del templo no es el campanario, entre paréntesis. No había campanas ahí. El pináculo es donde las murallas de Jerusalén, que forman un ángulo ahí, se unen y ese es el punto más alto. Y era donde la gente se reunía. El diablo le lleva allí, le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. La segunda tentación en el huerto, ¿con qué tenía que ver? Con los ojos. Con los ojos. Y eso es lo que el diablo está usando aquí, el mismo método, el mismo principio. Tírate abajo, qué espectacular. Alguien te va a ver, seguro, y va a decir, este es el que queremos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué apela Jesús? No a uno de sus atributos, sino a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo. De paso, si lees Lucas 4:6, el diablo le dice a Cristo, todos estos reinos son míos, tengo potestad sobre ellos y a quien quiero los doy. Todo esto te daré si postrado me adoras, solo adórame y te voy a dar todos los reinos del mundo. Mira qué te ofrezco. Fíjate qué trato tan tremendo. Mira, no vas ni siquiera a tener que ir a la cruz. Te voy a dar todos los reinos y no tendrás que ir a la cruz. Son míos. Tengo potestad sobre ellos. A quien quiero los doy. No tendrás que ir a la cruz. Tremendo trato, ¿eh? Great bargain. Qué trueque, ¿verdad? Mire lo que Cristo le dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál es la tercera tentación ahí? El orgullo de la vida. Orgullo.
3 esferas. ¿Cuál es la gran diferencia? Cristo resistió el 100% en cada una de esas esferas. No el 99.9, el 100%. En cada una de las esferas. Por eso dice allí en Hebreos capítulo 2 y en el capítulo 4 que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo no fue tentado en cada tentación que nosotros experimentamos, sino en las 3 esferas de tentación y en el máximo de su intensidad. Ahora viene la gran pregunta. Si Él era Dios, ¿cómo es que fue tentado? ¿Cómo es que fue tentado? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Él fue tentado en la esfera de su humanidad. Por eso es que Él se encarnó. La encarnación de la segunda persona de la Trinidad incluye eso. Él fue tentado en la esfera de su humanidad. Satanás no hubiese ni siquiera intentado tentarlo en la esfera de su deidad. Él fue tentado en la esfera de su humanidad. Adán fue probado en el huerto y fracasó. Fracasó. El plan de Dios no fracasó. Adán fracasó. De paso, Dios no tiene plan A y B y C. Adán falló y Dios no dijo, plan A me falló, voy a apelar a plan B. No. Dios tiene un solo plan, plan A. No tiene más. Es el único plan que Dios tiene. Plan A. Cristo fue tentado en la esfera de su humanidad. Ahora, ¿por qué y para qué fue tentado Jesús? ¿Fue tentado para ver si podía pecar? ¿Sería esa la razón? Algunos cristianos creen eso. Algunos cristianos creen que Cristo podía pecar. Posé pecare, dice el latín. Podía pecar. Imagínate que nuestros ingenieros de carretera, de paso, están trabajando en el puente de Rande. ¿Sabéis el puente de Rande? Sí. Paco Bermúdez conoce el puente de Rande. Y llevan ya un par de años o más, hace tiempo, ¿verdad, Evers? Están trabajando allí en el puente de Rande. Pero vamos a suponer que lo terminan el mes que viene o a final de año o algo así. Y ahora los ingenieros van a probar el puente. ¿Qué clase de prueba van a hacer? Después que lo terminan, ya está terminado todos los detalles. Ahora van a probar el puente a ver si se puede desplomar. ¿Para eso lo van a probar? ¿Para qué lo van a probar? ¿Para qué? Para demostrar que no se va a desplomar. Cuando los ingenieros construyen un puente, lo prueban. Han calculado, han puesto todas las vigas, todo el material, todo
el acero, todo lo que haya que poner. Y lo han calculado minuciosamente. Cuando está terminado el puente, antes de abrirlo al tráfico, lo prueban. ¿Qué peso resiste ese puente? ¿El peso de cuántos camiones? Y hacen pasar por ese puente al mismo tiempo el peso de todos esos camiones. No para ver si el puente se va a caer, sino para demostrar que no se va a caer. Cristo fue tentado, no para ver si podía pecar, sino para demostrar que non posé peccare, que no podía pecar. ¿Por qué no puede pecar? ¿Por qué? A ver, decídmelo. Invertí tiempo explicando esto hace un momentito y dije, ponedme atención, lo voy a decir bien despacito. ¿Por qué no? Porque Él es una persona divina. Él es Dios. Y Dios no puede pecar. Dios no puede ser tentado por el mal. Dice Santiago 1:17, ni Él tienta a nadie. De manera que Jesucristo fue probado, fue tentado para demostrar que Él no podía pecar y fue probado, fue tentado en la esfera de su humanidad. Y Él fue tentado por una razón muy importante. Para demostrar que Él es el Rey Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él es el heredero del reino. Todo está bajo su autoridad y su poder. Y Él pasó por esa tentación, esa prueba. Él se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, donde haya cualquier ser viviente, ángeles santos o ángeles malvados, ángeles malignos, seres redimidos, gente donde haya algo que respire allí, todo ser viviente tendrá que confesar: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y el verbo ese, toda lengua confesará. Fíjese, ese verbo está en el aoristo subjuntivo. No importa si lo entiendes o no. Eso el aoristo subjuntivo, lo importante de eso es lo que te voy a decir ahora. Hace la función de un verbo en el tiempo futuro que se ha de cumplir con toda certeza. Y para indicar que se va a cumplir con toda certeza, el idioma griego lo pone en ese tiempo
y en ese modo verbal. Un día, queridos hermanos y hermanas, todo el universo tendrá que confesar que Cristo es el Señor absoluto, dueño y Señor del universo. De manera que, ¿por qué fue probado Jesús? ¿Por qué fue tentado? Para demostrar que Él está moralmente calificado para ser el Rey Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Adán debió de haber sido esa persona. El primer Adán, el Adán del huerto. Pero el Adán del huerto fracasó. Desobedeció el mandato de Dios. Pero en su plan eterno, Dios había preparado al segundo Adán. En el consejo eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo habían acordado santa y solemne y eternamente que la segunda persona de la Trinidad sería el postrer Adán, el segundo Adán, el Adán del cielo, quien vendría a este mundo para realizar la obra expiatoria. La obra expiatoria significa que Él se sacrificaría por el pecado del pecador. La obra expiatoria. Y eso es lo que la salvación es. Es una expiación y es una redención. Él murió y murió para pagar la deuda del pecado del mundo. Tremenda la obra de Dios. Cuán maravilloso es Dios. Está incluido todo en su plan, en su propósito. Bueno. Dios no es el autor del pecado. Él es el autor de un plan que incluye el pecado. Y en ese plan que incluye el pecado está la solución divina. Y todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento apunta, señala a la cruz del Calvario, al sacrificio de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautizador lo ve allí que viene, probablemente regresa de la tentación. Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. En el Antiguo Testamento los sacrificios cubrían. La palabra cubrir en el hebreo, kafar, cubrir. Pero ya no más eso. Ya no es cubrir, es ahora la palabrita griega airo, levantar, quitar. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que no somos, pero si fuésemos aquí carismáticos nos pondríamos de pie y gritaríamos ¡aleluya! Casi que uno se siente con el deseo de ser carismático por 15 segundos para gritar aleluya. Disculpa. Muy bien, ¿alguna pregunta? Porque a las 2 es la comida. Y quiero que estéis descansaditos para que comáis bien.
Sí. Entendiendo un poco el contexto social en el que en el siglo XXI nos movemos y los cambios estructurales que ha habido en cuanto a la visión del mundo, la comprensión del mundo, podríamos decir que si comentaste ayer y has seguido comentando hoy, que el Génesis es la respuesta a quién es Dios, ese Dios que nos sacó de la tierra. Podríamos decir que ahora el hombre, en vez de hacerse la pregunta ¿quién es Dios?, se está haciendo la pregunta ¿qué es Dios? Sí, el hombre ni siquiera piensa, no quiere pensar en Dios, hermano. Estamos viviendo ahora en lo que se llama el postmodernismo. El postmodernismo es una filosofía enteramente subjetiva. Pregunto ahora, ¿alguien aquí podría decirme cómo comenzó el postmodernismo? Comenzó a principios del siglo XX. ¿Cómo comenzó? ¿Alguien podría decir? Cuando yo leí eso, y lo sé porque lo leí, y me quedé un poco aturdido, atónito, y dije, mira, es verdad. ¿Sabes cómo comenzó el postmodernismo? Con la arquitectura. Fíjese. Arquitectos comenzaron a diseñar edificios y a los artistas a hacer monumentos. Y yo estoy seguro que en tu ciudad, a partir de todo lo que se ha edificado y los monumentos de la mitad del siglo pasado para acá, tú miras el monumento y dices, ¿y esto qué es? Se parece a un pez, pero no es un pez. Se parece a un rinoceronte, pero no es rinoceronte. Y ves el edificio y no sabes lo que es. Antes se hacía un edificio y tú podías, mira qué lindo que esto aquí tiene estas columnas griegas y corintias y esto, el arco romano. Pero hoy los arquitectos no quieren que la gente mire un edificio y diga, es esto. Porque estamos viviendo, escuchad bien, en el más absoluto y extremado subjetivismo. Nadie quiere saber qué es verdad. No hay, dicen, verdad objetiva. Todo es subjetivo. Lo que tú consideras ser verdad absoluta, para mí es todo lo contrario. Y lo que yo considero que es verdad absoluta, para ti es todo lo contrario. Eso es el posmodernismo. Y el posmodernismo, padres, poned atención a esto, porque esto es lo que les están enseñando a tus hijos en la escuela. No hay Dios. No existe Dios. Fíjate, y si existiese, remotísimamente, si existiese, no hace falta. Tú no necesitas a Dios, porque tú puedes resolver todos tus problemas. ¿Para qué Dios si tú puedes resolver todos tus problemas? Y eso es lo que estamos viviendo. Esa es la etapa, querido hermano, en la que estamos viviendo hoy. Es un desafío tremendo. Desafío. Yo tengo unos sobrinos allá en Estados Unidos, son profesionales, médicos, abogados, y ellos instruyen a sus hijos en casa, no los mandan ya a la escuela, porque en la escuela le dan un lavado de cerebro.
desde los niños para arriba. Y observo que aquí en España se está haciendo lo mismo, por lo menos en la España gallega, que es la que conozco mejor. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Rosita. ¿Cómo? Cristo no. No, a la vez no. Porque si Él fuese Dios y hombre, serían dos personas. Ajá. Que exactamente. Fíjate que el verbo ahí en Filipenses 2, el verbo lambano, lambanón es un participio, tomó, incorporó, se apoderó de, añadió a su persona características humanas. Por ejemplo, fíjate, nació de una mujer